Saludos a todos. Bienvenidos a Nociones, el podcast, una iniciativa de la Asociación de Egresados de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Estamos en nuestra segunda temporada. Mi nombre es Rosadel Santos, vicepresidenta de la Junta Directiva de ACEGRAPSI. Pues mi nombre es Taira Rivera y yo soy la secretaria de ACEGRAPSI y estamos bien contentos el día de hoy. Por si no nos conocían, en Nociones el podcast nos sentamos con egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Puerto Rico y colaboradores de las Ciencias de la Información, con la intención de visibilizar las aportaciones y proyectos realizados desde nuestra disciplina. A la vez conocemos súper maravillosas personas como quien tenemos en el día de hoy, cuyos logros enriquecen nuestra profesión. Llegamos a ustedes gracias a nuestros miembros y al auspicio de ITMS Group. Hoy contamos con uno de los profesionales más reconocidos en Ciencias y Tecnología de la Información en Puerto Rico, Manuel Martínez Nazario, aunque su nombre puede ser sinónimo de préstamos interbibliotecarios. Hoy tenemos otra conversación con Manuel y es acerca de su pasión por los cómics y cómo esto lo lleva a desarrollar puertorriqueños en el mundo del cómic, una exhibición virtual en donde se resaltan cómics producidos por puertorriqueños en la isla y en la diáspora. Manuel nos va a contar un poquito sobre esto más adelante, pero la exhibición virtual Puertorriqueños en el mundo del cómic surge luego de la cancelación de la tercera feria de cómics en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, a raíz de los cierres decretados por la pandemia del COVID-19. Esta exhibición virtual ha sido presentada y discutida tanto en el foro académico en la Universidad de Puerto Rico y en los círculos de entusiastas de cómics. Por ejemplo, Manuel ha sido invitado a podcasts como Comic Masters y Micas y Cartones. Recientemente, Manuel fue invitado al segmento de la pandemia Lo Positivo del noticiero Noticentro a las 4, donde conversó sobre su colección personal de cómics y la exhibición virtual. También la exhibición virtual ha sido apoyada por artistas locales, quienes han hecho hasta arte promocionando la exhibición, entre ellos Harold Resurrón de Pepito y John Rivas de Bonzo. Hola Manuel, bienvenido. Nos da mucha alegría y emoción poder compartir contigo este ratito. Sin duda, entre nosotros tres hay un gran interés en el tema del cómic. Lo podemos ver en nuestras camisas. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, a hablar contigo y para darle quizás ese pie forzado a nuestra conversación, queremos saber cómo surge tu interés por el cómic. Bueno, saludos a todos. A veces me resulta un poco difícil precisar en qué momento exacto, probablemente a qué edad exacta, cuál fue el primer cómic que leí. Realmente eso no lo puedo recordar. Hay personas que sí lo recuerdan y lo admiro mucho. Obviamente, pues sí puedo destacar que el cómic fue en mi niñez. Ya diríamos que yo tenía aproximadamente 6, 7 años aproximadamente, y fueron aquellas cómics que venían directamente de México, de la editorial Novaro, que en aquel entonces se vendían a 25 centavos en la década de los 70. Wow. Y ese fue mi primer contacto con los cómics como tal. Aunque yo amo y me encantan los cómics de Batman, durante ese periodo no leía tantos cómics de Batman, uno que otro. Los más que me llamaban la atención y eran los más que me gustaban, era que si Periquita, La Pequeña Lulú, El Conejo de la Suerte, Super Ratón, Archie. Ese tipo de cómic era lo que llegaba aquí a Puerto Rico, y obviamente desde ahí pues era algo lúdico, era algo que le tomaba lectura en momentos de aburrimiento, que no podíamos salir de casa porque estaba lloviendo. Después dejarnos en casa, después nos poníamos a leer, lo compartíamos. Esa era la dinámica o mi relación inicial con los cómics, básicamente. Vale. Rosadel nos mencionó que la exhibición virtual surge luego de una cancelación de la tercera feria del cómic. ¿Nos puedes hablar un poco cómo sale la idea de convertirlo en feria? Sí, claro, mira,
Yo estaba organizando con mucha antelación, aquellos que me conocen saben que yo hago las cosas con mucha anticipación. Oh, sí. Estaba organizando la tercera feria de cómics y para esa nueva edición de la feria se me había ocurrido hacer una exhibición de los cómics locales. Pues una semana antes de la feria per se, que iba a durar 3 días, yo quería hacerla una semana antes, la dejaba durante la semana de la feria y luego dejarla una semana. O sea, 3 semanas, hacer una exhibición, se habían bajado una vitrina gigantesca, la había acondicionado y pues me servía esa exhibición de cómics previo a la feria como una promoción para lo que venía, ¿ves? Obviamente durante la feria, pues aquellos que querían ver otros trabajos de los que pues, se estaban presentando allí, pues podían verlo y obviamente una semana después para darle un poquito de continuidad. Y era realmente uno puramente promocional. Pues todos sabemos que decretaron el cierre, el cierre total. Pues cuando yo me entero de eso ese mismo domingo, yo salgo corriendo porque el lockdown o el cierre comenzaba el lunes. Yo salgo corriendo, yo dije, no, yo me sentí inseguro, esos cómics son míos. Uno que otro que me había prestado Rosader, 2 o 3 que yo tenía de colección puertorriqueña, y yo dije, no, yo no voy a dejar eso en la vitrina, déjame recogerlo. Pues mientras yo iba recogiéndolo, yo iba pues, un poquito cabizbajo, triste, porque tenía mucha ilusión con esa actividad de hacer una exhibición presencial. Pero mientras yo iba recogiendo los cómics, y aquellos que, de nuevo, aquellos que me conocen saben que yo soy bastante perseverante, yo decía, me dije a mí mismo, yo tengo que hacer algo con esto, yo no voy a dejarlo aquí. Y pues después dije, bueno, como ahora todo virtual o se le da mucho énfasis, mucha importancia a lo virtual, lo cual yo apoyo mucho. Y ya era un fenómeno viejo, o sea, no viejo, o sea, ya habíamos visto museos que daban recorridos virtuales y bibliotecas, archivos, todo ese tipo de cosas. O sea, que esa dinámica no era nueva, o sea, no nació como producto de la pandemia. Pues yo dije, pues se me ocurrió, yo voy a hacer esto virtualmente, ¿pero cómo? Pues esas son preguntas que luego yo logré encontrarle una respuesta. Manuel, quería dar un poquito para atrás, ya que se mencionó que esta exhibición surge de la feria de cómics, pero quería regresar a la primera, a la segunda feria de cómics, que eran eventos presenciales. ¿Cómo se te ocurre esta idea de hacer una feria de cómics y no solamente hacer una feria, sino hacerla en el recinto para los estudiantes? Sí, mira, eso, no hay un solo detonante. Hay varias cosas que se han ido acumulando a través de los años. Obviamente, en primer lugar, mi interés, mi amor por los cómics. Yo soy de los que periódicamente saco tiempo para leer cómics. Yo recuerdo haber visto en la universidad y en la biblioteca José M. Lázaro en varias ocasiones, en diferentes tiempos y momentos, estudiantes leyendo cómics. Durante la investigación de la tesis de maestría, pues también de igual modo, cuando yo hice el cuestionario, pues había una gran acogida. Yo sobrepasé la muestra de las encuestas. O sea, generalmente uno, pues, cuando uno hace encuesta, uno tiene que tener claro que no necesariamente vas a alcanzar lo que tú te propones. Pues yo había sobrepasado ese límite de lo establecido, fueron casi 200 personas por encima de lo establecido. Y había gran interés y acogida por lo que yo estaba haciendo. Si te fijas, son una mezcla de elementos que se van dando. La feria, obviamente, un poquito antes de eso, pues una de las partes de la tesis que yo le dediqué fue a la parte de las promociones. La promoción, si nosotros vamos a crear una colección coherente, ágil, en una biblioteca académica, uno de los elementos que se utiliza para promocionar el acervo bibliográfico, en este caso de cómics, siempre se recomienda hacer conferencias, hacer ferias, preparar guías temáticas, entre otras cosas, ¿ves?
Y yo dije, pues déjame, ya que no hay una colección de cómics todavía per se, hay cosas fragmentadas, muy poco en el sistema de bibliotecas, pues vamos a empezar a hacer la feria, porque yo creo que esto debe de ayudarle, estamos haciendo algo diferente, y obviamente esto tiene que ser, la primera feria fue algo experimental, que ustedes muy bien lo saben, la primera feria se hizo un día, ya la segunda feria fueron 2 días, la tercera feria iba a ser 3 días, ¿ves? Y entonces habíamos visto ya entre la primera y la segunda un aumento considerable de visitantes. De aproximadamente 1.000 estudiantes, ya habíamos en la segunda sobrepasado 2.000 estudiantes. Es un cálculo aproximado según los mecanismos que se establecen para eso, no te vayas a contar las cabezas de cada uno de los que están allí, pero uno calcula un aproximado y entendemos pues, que ya habíamos sobrepasado los 2.000 veces. Y en ese sentido, pues, ¿por qué incluimos esto? Porque yo entiendo, y así lo demostré, que los cómics tienen un espacio en las comunidades académicas universitarias. Interesante. No, y tengo que constatar, antes de que Taira pase a la próxima pregunta, tengo que constatar que Manuel literalmente era la cabeza de la feria de cómics. Él montaba los croquis, él bajaba a ver dónde era que se iba a sentar cada exhibidor, él hacía los contactos, buscaba los parking, cada vez que preguntábamos... Era mucho trabajo, es mucho trabajo. Lo menciono porque pues para los que no lo sabían, pues Manuel y yo trabajamos juntos. Yo era bibliotecaria en la colección de documentos bibliotecaria auxiliar en la colección de documentos y mapas, y Manuel era mi supervisor directo, y cada vez que veníamos un grupito de circulación o yo, Manuel, ¿necesitas ayuda? No, está bien, no hay problema. O sea, no, obviamente. Lo gracioso era que todo quedaba tan brutal y todo a la T de la organización y de todo. No, de verdad que esa feria... No, y es un ejercicio que es extenuante porque ustedes me ayudaban, ciertamente, pues no es cuestión de decir que yo lo hacía todo, realmente no. A la hora de poner sillas, se ponía en silla, todo el mundo agarraba una silla, la ponía. La logística, mira, avísale a fulano, a mengano, estamos haciendo esto, mira, dile que se mueva, que se ponga aquí. O sea, que es una actividad que consume mucho, pero como es algo que a uno le gusta mucho y es gratificante, pues yo creo que eso tiene un gran valor. Eso tiene un gran valor en ese sentido de que puede ser la carga mucha, pero realmente uno lo disfruta. Uno lo disfruta mucho. Sí. Es un proceso impresionante, bien bonito. Conociendo un poco, ¿verdad, Manuel? Tu afán por hacerlo bien, por transmitir dentro de ese proceso tu amor al cómic. Yo puedo imaginar, ¿verdad?, que el proceso de selección y de curaduría para esa feria o exhibición es una bien rigurosa. A mí me gustaría saber cómo esa tarea de buscar los cómics locales, o sea, ¿cómo fue esa tarea y cuáles fueron esos criterios que utilizaste? Porque yo le contaba a Rosadel, si fuera yo, tuviera un problema serio, porque yo lo iba a querer todo, yo lo iba a escoger todo, ¿cómo es ese proceso, cómo fue ese proceso para ti de curaduría? Bueno, mira, ese proceso no es simple. Vamos a empezar por ahí. Ya tú lo sospechaste de esa manera y te lo confirmo, no es sencillo. La clave es la organización. ¿Cómo voy a delimitar una exhibición, ya sea virtual o presencial? En este sentido, da lo mismo. Si es virtual o presencial, los criterios siguen siendo los mismos. Inicialmente yo había pensado tener que tuviera un alcance del cómic local, pero no lo hubiéramos estado haciendo justicia a 2 grupos. Uno, a la diáspora que habías mencionado, de estos puertorriqueños que nacieron en Estados Unidos, se sienten puertorriqueños, se identifican como puertorriqueños y que están insertados en el mundo del cómic. Eso es uno. Segundo, hay un grupo bastante interesante aquí hay unos cuantos ya, nacidos en Puerto Rico, criados en Puerto Rico, iniciaron sus primeros pasos en el mundo del cómic local y por diferentes razones se vieron obligados a irse a Estados Unidos.
correcto. Ese es el tercer grupo. Y por ahí empezó el asunto. Yo, bueno, pues déjame ir preparando una lista. Y empecé a preparar una lista por los que me venían a la mente de estos autores que yo sabía que estaban metidos en el mundo del cómic. También a eso se le suma, se me hizo mucho más fácil que por más de 20 años yo he estado comprando cómics de cómics locales. Vamos, iba que sea a Puerto Rico Comic Con, que sea el David Comic Clan, que se hacía cada 3 meses ahí en la YMCA, a la Guada, iba a cuantas convenciones a nivel allí de, un ejemplo, Plaza Las Américas, en Plaza Carolina, y si yo veía un trabajo de un local, yo lo compraba. Tan sencillo como eso. Y obviamente en este sentido las redes sociales, internet, pues favorece mucho a que uno conozca más los trabajos de otros. Y así pues yo estaba en ese periodo inicial guardando por más de 20 años cómics, ¿ves? Y si te fijas, son como que pequeñas fichas que tú vas montando poco a poco. Cuando uno lo vaya montando, pues ya es cuestión de tener la idea, tener el espacio e iniciar el proceso entonces de cómo vamos a montar la exhibición, ¿ves? Y por ahí fue que básicamente empecé. También un tercer elemento muy importante, y aunque mencioné hace un rato las redes sociales, pero las personas me preguntaban o yo preguntaba, mira, ¿dónde puedo conseguir tu cómic? Ah, no, lo tengo aquí, mira, lo tengo a la venta, ay, gracias. Muchos de ellos me los regalaban, otros me los vendían, o sea, yo siempre salía a comprarlo. Se me hace bien difícil decir, mira, regálame tu cómic. Ay, no, ustedes me perdonarán, pero yo no soy así. No, y es la manera un poco ¿verdad? Es promover lo nuestro. Proponer y validar el trabajo de ellos también. Sí, claro. Sí, sí, y pues esto es como traten de imaginar una bola de nieve cayendo por una montaña, pues así mismo fue. Pero de nuevo es algo gratificante y obviamente pues estableciendo los límites. Y por último, decidí incluir cómics que trataran sobre Puerto Rico o sobre puertorriqueños. No necesariamente por escritores o artistas puertorriqueños. Un ejemplo, el caso más emblemático que tuvimos aquí en Puerto Rico fue Tom Bellan, que más allá de mantener una relación de pareja con Lily García, él se identificó o le llamó mucho la atención la vida del puertorriqueño, la parte cultural, la parte de la historia, y tenía 2 líneas de cómics, Chica Cabra, y tenía la otra que era True Story, que eran básicamente las vivencias de él, cómo él veía a los puertorriqueños, la vida del puertorriqueño, cómo él veía a Puerto Rico a través de sus ojos. Y si te fijas, pues yo dije, no son tantas las obras de ese tipo, pero no peca, la exhibición no va a ser menos. Y sí, al contrario, lo voy a enriquecer. Y así pues escogí ya yo sabía de varios personajes puertorriqueños que fueron creados por estadounidenses, como White Tiger, y pues, o Bantam, para mencionarte esos 2 rápidamente. Y yo dije, pues esos pues los incluyo, ¿ves? Son personajes puertorriqueños y pues déjame incluirlos también. Y eso pues básicamente fue los criterios esos de selección inicial. Vale, gracias. Para los que estén buscando la exhibición virtual, Puertorriqueños en el Mundo del Cómic está disponible en Facebook y en Pinterest. Manuel, te pregunto, ¿Facebook y Pinterest no son plataformas que tradicionalmente se pudieran considerar de biblioteca o de archivo? ¿Por qué entonces escoges Facebook y Pinterest para llevar? Por 2 sencillas razones. Primero, porque son libres de costo. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, es que esto no se había hecho con el cómic local puertorriqueño. Yo no tenía un marco de referencia. Yo no sabía, cómo iba a ser la acogida, porque recuerden que uno puede tener una pasión enaltecida. Yo creo mucho en esto, pero puede ser que cuando tú presentes tu idea o tu propuesta a la gente no le interese. Y uno dice, yo no quiero que me tiren ese balde de agua fría encima. Pues déjame experimentar a ver. De hecho, Facebook, yo había hecho la exhibición como una sección dentro de mi página personal.
Pero como yo vi que iban aumentando los visitantes, tenía mucha gente extraña que yo no lo sabía, me enviaban friend requests y yo dije, bueno, déjame hacer un fanpage, o sea, una página aparte de mi página personal. Y pues mira, ya van más de 1,200 seguidores. Yo no miro los likes, digo, los miro, pero no le pongo tanta importancia a los seguidores. Los seguidores, pues obviamente eso quiere decir que son personas que están más pendientes, comentan, más allá de darle like, le dan share, o sea, comparten imágenes, comparten contenido y eso pues me llamó la atención. En el caso de Pinterest, pues tiene una audiencia muy diferente a Facebook. En el caso de Facebook, que es más local, en mi caso, Puerto Rico, aunque tengo varios familiares amigos en Nueva York, pero en el caso de Pinterest tiene una audiencia mundial. Y aunque es una red social también, pero la dinámica que se ha ido ahí es un poco diferente. Y yo dije, bueno, pues ahí nos complementamos entre Facebook y Pinterest. Y ha sido sorprendente los resultados. Sorprendente. Bien. Manuel, quería saber, esta es una pregunta que elaboramos porque realmente nos genera mucha curiosidad. ¿Qué impacto hasta el momento tú entiendes que ha tenido la exhibición virtual para ti y para nuestra disciplina? Yo creo y estoy convencido plenamente que el mayor impacto ha sido el de divulgación. De hecho, yo insisto que ustedes no tienen idea que este asunto de la exhibición virtual es un proyecto de divulgación. Nosotros como profesionales de la información, bibliotecarios, entre varias cosas que nos toca a nosotros hacer es divulgar las fuentes de información. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso y que está estrechamente relacionado con nuestra profesión, que es un proyecto de divulgación. En muchas ocasiones le llaman a la exhibición, le llaman biblioteca, archivo, le dicen repositorio, entonces ese tipo de museo, le han dicho museo del cómic puertorriqueño, y yo acá tragando gordo, y le digo, no, un museo, es un proyecto de divulgación. Pero nada, yo les puedo decir a ustedes que es un proyecto de divulgación y ustedes entienden, pero no todo el mundo entiende ese término, esa terminología, y pues debo ser paciente y aclarar sutilmente, con cariño, con decoro. Decirle, no, no, esto no es un museo, esto es un proyecto de divulgación, que el propósito es dar a conocer la obra de los puertorriqueños, tanto como escritores, artistas, editores, y también, más que todo, incluir las obras que tratan sobre Puerto Rico o sobre los puertorriqueños y pues todo ese tipo de cosas. Por eso, si ustedes se fijan en ambas plataformas, en ambas redes sociales, yo establezco cuáles son los objetivos de la exhibición. Y ahí es que está claramente establecido y pues hay personas que se me han acercado y me dicen, se ve que tú eres bibliotecario por la forma en que está organizado, el detalle, explicar, informar, y yo creo que eso es muy característico, porque miren, yo pude haber puesto imágenes ahí sin ninguna nota, pero ustedes saben que el bibliotecario al fin aspiramos a proveer información. Cómo estuvo constituido el grupo creativo, y aunque sea de manera breve, decir de qué trata el cómic. Hay personas que dicen, mira que yo hice este cómic para que lo pongas ahí y para que lo reseñe, y yo con un deseo de decirle, ¿tú sabes lo que es una reseña? Pero no lo digo. Yo digo, no, no, yo entiendo qué es a lo que se refiere, pero realmente eso no, las 2 o 3 oraciones que yo escribo ahí, no, una reseña. Nosotros que hemos estudiado en la universidad sabemos lo que es una reseña. Pero entiendo las personas que no están ligadas con la universidad y, de nuevo, que no están ligadas con la terminología, yo entiendo cuando me dicen que para que lo reseñe, y es realmente comentar algo breve. Y de esto, pues, yo lo veo de esa manera y es por eso que está muy relacionado a nuestra profesión. Vamos a movernos un poquito de la exhibición. Queríamos conversar un poquito contigo sobre el cómic como tal. Sabemos que a lo largo de este proceso has aprendido datos bien importantes de la producción local de cómics y pues queríamos hacerte unas preguntitas al respecto.
Sí, sí, muy bien. ¿Nos puedes hablar brevemente sobre la producción de cómics y cómo esto ha cambiado a medida que entramos en un entorno cada vez más digital? Bueno, es una pregunta que voy a tratar de simplificar la respuesta. Una de las características principales de la industria del cómic en Puerto Rico es que es una mayoritariamente artesanal. Aunque vemos que los cómics tienen unas editoriales, pero realmente el escritor, como para darle ese toque de que tiene una editorial, le ponen un nombre, un ejemplo de, no sé, Calabaza Press o Calabaza Comics, para decir algo. No existe, espero que no exista, para no tener problemas, ¿ves? Pero le ponen Calabaza Comics y cuando tú buscas, no existe una oficina central de Calabaza Comics, en donde está ubicada en la avenida Ponce de León, en donde tú llegas a ese edificio, tienen una oficina, hay una recepcionista, hay un grupo editorial. Eso no se da, eso no lo vemos en Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo bien importante para destacar. Yo no estoy menospreciando la labor del cómic puertorriqueño, no. Estoy hablando desde ese punto de vista de las características que tiene. Y obviamente, pues, si la persona que creó ese nombre de esa editorial dejó de publicar, pues murió inmediatamente la editorial. Han habido intentos de crear en varias ocasiones editoriales, de hecho han habido algunas como Razor Blade, que operó bastante, por unos cuantos años en manos de Ángel Fuentes y compañía. Y pues tenemos ese caso, tenemos también Damas Rojo, Estudios. O sea, hay unos cuantos, pero no, de nuevo, tal vez si lo comparamos con otros países latinoamericanos, donde hay un ejemplo, Planeta Comics, hay una subsidiaria o una división de la editorial Planeta que está especializada en cómics, en donde los artistas presentan sus trabajos creativos a modo de propuesta y ellos lo evalúan, te dicen, sí, fantástico, vamos a publicarlo y ellos se encargan de todo lo demás. ¿Me entiendes? O sea, eso no lo vemos aquí en Puerto Rico, ¿ves? Y obviamente, pues, por eso es que digo que hay muchas cosas artesanales y lo vemos cuando vamos a un festival como Tintero, ¿ves? Que si vemos, hay muchos trabajos que fueron hechos por los mismos creadores de cómics, ellos mismos hicieron todo, recortaron, lo imprimieron, lo cosieron, hicieron todas las cositas ellos, que yo he visto trabajos excepcionalmente buenísimos ahí, ¿ves? Y ellos pues hacen todo. Y eso pues es una de las características que me llama mucho la atención de la industria o del mundo del cómic en Puerto Rico. Más bien yo estaba preguntándolo desde el punto de vista de, por ejemplo, pues me estoy recordando una conversación que tú y yo tuvimos sobre el valor físico del cómic. Por ejemplo, tengo esta versión impresa de La Borinqueña. Y pues parte de ese valor del cómic viene en esa versión impresa. Pues la pregunta estaba pensando lo más bien de eso, a medida que estamos entrando en un mundo más digital, en donde se está hablando más de véanlo véanlo en ebooks, accédalo más bien desde el punto digitalmente. Si ha habido algún cambio ahí. Sí, bueno, ¿Cómo entiendes que ha habido ese cambio? O sea, ese cambio de físico a la pandemia obligó automáticamente a todos los creadores de cómics a repensar cómo iban a mercadear sus productos y muchos se movieron al entorno digital por eso mismo, porque se enfrentaron a una pandemia y se vieron obligados a repensar las estrategias, ¿ves? Ajá. En cuanto a valor, yo tengo una dificultad con esa palabra porque, y no es por la palabra, es por los actos que se dan en torno al valor. Porque aquí hay varias cosas que se pueden determinar el valor de una pieza o de un cómic. Primero, que si es altamente coleccionable. Eso es una cosa. Hay personas que son fanáticos de coleccionar, no leen el cómic, pero lo coleccionan, porque salió el número 1. Otros porque salió fulano o mengana en ese cómic, como es el caso, digamos, de Kenneth Rocafort. Kenneth Rocafort ahora mismo es como Rey Midas, que lo que toca lo convierte en oro.
y pues es un puertorriqueño y cualquier cosa que toca ahí, eso eleva el valor del cómic. En cuanto a la confección del cómic, hay una de las características generales del cómic local es que son de baja producción. Son de baja producción, a veces hacen 50, 100, 200, o pueden hacer hasta 1000 o 2000, dependiendo. Y desde ese punto de vista, eso es un arma de doble filo, porque un cómic de eso se hicieron 50 nada más y se desaparecieron, se perdieron, se dañaron, botaron los cómics. Llega un punto en que el cómic no aparece y eso le añade un valor al cómic, ¿ves? Si te fijas, la palabra valor tiene varias ramificaciones, ¿ves? Y todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Yo he conseguido cómics que cuando se los presento al que lo creó, como es el caso de Tainted, de Alberto Cortés Osorio, yo se lo enseñé. Alberto, mira lo que conseguí. Él viene y me dice, Manuel, ese cómic yo no lo tengo. Y yo, pero ¿cómo va a ser si tú lo hiciste? No, ese cómic yo no sé cuántos se hicieron a colores, todos los demás eran en blanco y negro. Wow. Y él me dijo, tú tienes el que a colores. Ese yo no lo tengo. No sé por qué, no tuve la capacidad de retenerlo. Y yo me sentí mal, yo, bueno, no te lo voy a dar. Si consigo otro, pues te lo regalo. Pero no, tú quédate con él, que si este, que si lo otro. ¿Ves? Si te fijas, fue un cómic que se produjo hace, creo que 5 o 6 años atrás y tiene un gran valor. ¿Vas viendo? Y le añade el valor también a los cómics cuando lo autografían no 1, 2, 3, ni 4, ni 5, hasta 6 personas que estuvieron envueltos en el proyecto creativo. Ellos están, la mayor parte de estos artistas o escritores están vivos. Pues tengo la dicha, vamos a decirlo así, de conocerlo y tomarle un autógrafo. Pero traten de imaginar ahora cuál será el valor de ese cómic dentro de 100, 200 años. ¿Estás viendo? O sea, que ese asunto del valor es un poco escurridizo. Entonces, el entorno, en cuanto al entorno, respondiendo a la otra parte que tiene que ver con la cuestión digital, yo tengo un problema tengo un problema existencial con Kickstarter, porque ese sistema publica cómics por aquellos que aportan dinero ahí. Si da la casualidad que yo llegué tarde a aportar y ya se cerró el periodo, yo me quedo sin cómic. ¿Me entiendes? Y eso me va a hacer a mí el trabajo más difícil. Kenneth Rocafort cerró con un Patreon de un trabajo que él está haciendo, se llama Groken, y pues, técnicamente me quedé sin él. Lo que pasa es que yo lo conozco y le pregunté, mira, yo no llegué a tiempo. Él me dice, no, mano, no te preocupes, que voy a tratar de separarte uno y yo te lo guardo y te lo doy. Pero eso fue él, pero no todos están en la misma línea, ¿me entiendes? Ayer creo que fue, ayer o antes de ayer, Rangi García cerró para Nonpack, su primera novela gráfica. Gracias a Dios que llegué a tiempo y aporté y soy uno de los que voy a recibir el cómic físico. Y pues todo esto te lo comento porque la cuestión digital en el mundo del cómic, para mí, a mi juicio, representa un reto que hay que analizarlo y verlo con calma. No todo lo digital lo podemos asegurar y eso pues me crea un poquito de suspicacia o de duda. Esa es mi apreciación personal. ¿Ves? Porque, de nuevo, como les dije hace un rato, me he topado con trabajos pues, que no hay manera. Los mismos creadores me dicen, no tengo una copia extra, tengo la mía. Y eso pues, es un problema para la confección o la reunión, la agrupación de los cómics para crear ese acervo bibliográfico. Okay. Taira, no te quedes en shock. Pero es que me lo pienso, ¿no? Y no te habías dado cuenta de eso. Un poco sí, pero y vamos, yo tengo encuentros sí con el romanticismo del texto a papel y lo digital. Y siempre un poco me preocupa desde lo digital el alcance
alcance que pueda tener, porque estos proyectos, como tú bien dices, tienen un momento de furor y de momento, ¡pap! Se cae. Llegó tarde, o no llegó nunca, o se entera porque otro le contó, se queda sin tener acceso a eso. Entonces, de alguna manera me pregunto cómo se le da visibilidad si es algo que es de alguna manera tan pasajero, por usar una palabra, o tan cerrado a un grupo de personas. Y de hecho lo había pensado en otro momento, que era una pregunta que te quería hacer desde la misma, cuando mencionaste lo de la importancia de la parte editorial. ¿Hasta qué punto, digo, ¿verdad? Con todos los contratiempos que puede tener una persona con una editorial, que eso es otro tema? Es otro tema, claro. Que es lo que ha llevado a mucha gente a autopublicarse, pero ¿cómo logramos que el Cuca Gómez, que es el que yo ilustro, yo escribo, yo edito, yo diseño, se rompa para crear espacios de proyectos colectivos, y a la misma vez que esos proyectos colectivos le den una visibilidad a cada una de esas partes, y que a la misma vez todos podamos tener acceso a ese material? O sea, yo creo que hay todavía como unas lagunas. Como unas lagunas y unas conexiones que se tienen que dar, que quizás yo, ¿verdad? Desde mi mirada al mundo del cómic, que que es desde la apreciación, ¿no? Y de disfrutar el producto, y no estar de lleno quizás como tú, que los conoces más de cerca y demás, ¿cómo yo accedo a eso? O sea, o si se queda en ese nicho. Esa es una de las grandes preguntas que los creadores de cómics se están haciendo. Ellos se lo están haciendo con mucha frecuencia: cómo yo muevo mi producto, cómo yo doy a conocer mi trabajo. Yo sí creo que las redes sociales han logrado paliar ese asunto bastante. Y de hecho, la misma exhibición virtual ahora mismo ha ayudado a conocer los trabajos de aquellos trabajos que de momento habían quedado como que un aparente olvido. Y ellos se han comunicado conmigo, me dice: Manuel, gracias por el share que le diste, o sea, por compartir este anuncio de mi trabajo, porque empezaron a preguntarme. De hecho, hay algunos de los artistas de cómics o escritores que dijeron: yo había dejado ya del proyecto, pero ahora con esto me están preguntando de nuevo qué va a pasar con mi cómic, y pues me he animado nuevamente para darle continuidad al proyecto. ¿Ves? Yo creo que hay que buscar las estrategias, hay que buscar maneras para mantener vivo el asunto del cómic, y hay que evolucionar, pero también tenemos que desarrollar esa capacidad de adaptarnos a los tiempos, a las tecnologías. Pues vamos a ser un poquito más agresivos en la promoción en esto, vamos a visitar más. Los artistas y los escritores de cómics van a seguir dependiendo de los Comic Con, de estos festivales de cómics, de ferias, porque es necesario. Yo sí creo que tenemos que saber combinar lo digital o lo virtual, pero también con lo presencial. Somos gente social, nos gustan hablar todavía. Por eso es lo que los podcasts últimamente han tomado gran fuerza. Yo no puedo decir que los podcasts nacieron en la pandemia. No, ya existían podcasts, pero tomaron fuerza durante la pandemia. Y aún así me lo han dicho: hace falta reunirnos. Hace falta reunirnos, vernos presencialmente, hacen falta las exhibiciones presenciales, porque es otra cosa, es diferente. A mí me gusta mucho mencionar o citar este portal, no sé si ustedes lo conocen, se llama Indie Planet, donde se le da énfasis a los cómics indie, estos que están fuera del mainstream o fuera de las grandes editoriales. Y me gusta porque en muchas ocasiones ellos presentan un cómic y te lo presentan las dos alternativas.
digital, que lo bajas, lo compras y lo bajas inmediatamente en PDF, o lo que se conoce como un Comics on Demand. Lo pagas, ellos lo mandan a imprimir y te lo envían a tu casa. A mí me parece genial. A mí me encanta IndiePlanet por eso. Y también te evitas, tú como creador, imagínate, Taira escribió una novela gráfica, llenaste tu casa con 10.000 ejemplares o 5.000 para darte un número más real, y tú dices, ¿qué hago yo con mis cajas? Ahora, yo tengo estoy obligado, porque alguien que habita en mi casa me está mirando mal y me está diciendo, Taira, mueve esa caja de en medio. Ve lo que te digo, o sea, en ese sentido, IndiePlanet elimina ese problema. ¿Ves? Y de nuevo, IndiePlanet no existía hace 20 años atrás. O sea, y yo creo que son alternativas que son viables. Yo creo que se puede buscar malas maneras todavía de cómo conciliar o balancear ambas cosas. Sí, de acuerdo. Nos hablaste un poquito sobre cómo es el mundo del cómic local, que es más artesanal. ¿Cómo entonces lo pudieras comparar con otros países? Por ejemplo, México. Y menciono México porque Manuel ha ido muchas veces a México, incluso parte del corazoncito de Manuel está estudiando en México. Por favor, que Debbie no me escuche. Me ha ido varias veces. Ya me lo recordó que ya ha ido varias veces a México. Obviamente, para los que no conozcan el caso de México y otros países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, acá hablando en América, y en Europa, pues obviamente España, Italia y Francia, y existe una cultura del cómic, y están muy bien estructurados, hay varias editoriales, pero en el caso de México, que es el más que he visitado, me llama mucho la atención la gran penetración de editoriales españolas en México. Y si se fijan, entre España y México, la distancia es mayor que de España a Puerto Rico, y nosotros no recibimos cómics de España. Y eso yo creo que nosotros tenemos que detenernos, reflexionar, aunque ya sabemos varias razones por las cuales no llegan aquí, pero para que vean que estamos aquí, pero estamos aislados. Y cuando vi en México editoriales que tenían una división, como mencioné hace un rato, como es el caso de Planeta, a mí me llamó mucho la atención. Hay otras grandes editoriales, Norma, Editorial Norma, o sea, hay varias que tienen divisiones especializadas en cómics. Y hay editoriales per se, que si tú tienes algún trabajo, lo sometes, ellos lo evalúan y te dicen, pues sí, me interesa, te lo publican. Ya las condiciones que vienen después de eso, pues ya es otro tema. Pero por lo menos, yo creo que hay veces, en muchas ocasiones, que a los creadores de cómics no les interesa tanto el lucro monetario, lo que quieren es dar a conocer su trabajo. Yo creo que eso es bien importante también. Que si alguien se aprovecha de eso, pues ya es otro asunto. Y en el caso de México también, no tan solo reciben muchos cómics provenientes de España, también reciben cómics de Colombia, vi muchos de Colombia, vi muchos de Argentina, que me llamó mucho la atención. Y si yo viajase a Colombia o a Argentina, probablemente voy a ver muchos cómics allá de España y de México. Me imagino. Y es una especulación válida, no es descabellada, y algún día podré lograr ese viajecito para por lo menos Colombia. Quiero ir a Colombia por lo menos 14 veces para poder ver cómo va la industria del cómic para allá. Pero sí, no quiere decir tampoco que México tenga estas pequeñas editoriales o tal vez tengan cómics artesanales, porque los deben de tener, ¿ves? Pero México he percibido un gran cambio también en el mundo del cómic, comparado con lo que vi, digamos, en los 80 y los 90 y principios de los 2000. Ahí han habido unos cambios. De hecho, tengo ya terminada casi una presentación sobre ese asunto, sobre un aspecto del cómic mexicano, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a dejar así en suspenso para luego. Vamos,
nos llevamos la premisa, ¿no? Claro, tiene que ver con un tema bastante controversial, tiene que ver con el erotismo y algo que no estamos preparados en Puerto Rico. Y yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que hay mucho que discutir, hay que abrir, hay que abordar ciertos temas y discutirlos desde el punto de vista académico y porque debe de propiciar la discusión para poder atender unos asuntos que yo creo que son importantes. Y yendo más por esa línea de lo académico, ¿cómo la comunidad académica o la universitaria se pudiera beneficiar de una colección de cómics y de la exhibición virtual Puertorriqueños en el mundo del cómic? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque yo creo que la mayor parte de las personas desconocen que ya en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se han escrito 9 tesis de maestría en diferentes facultades en donde han utilizado los cómics como fuente de información. Wow, y eso es algo que probablemente ya ustedes lo sabían, pero no todo el mundo lo sabe. Y cuando yo menciono eso, la gente se queda como que, ¿de verdad? Yo sí, así mismo es. Y yo creo que hay espacio. ¿Por qué? Porque tenemos colecciones de arte, diferentes tipos de libros de arte, y también tenemos una amplia colección de literatura. Si te fijan, el cómic es una mezcla entre literatura y arte, ¿y por qué no lo podemos tener? Además de que ya hay unos cuantos cómics que han ido llegando al sistema de bibliotecas y se han ido incorporando, pero hay que trabajar más fuerte esas colecciones y darle mayor promoción, empezar a identificar cursos que ya están utilizando cómics, porque hay cursos que aunque no son 100% en torno al cómic, pero los profesores utilizan cómics, o sea, les piden a sus estudiantes que utilicen cómics. Y pues ahí está el valor, la importancia del cómic, que lo pueden utilizar. Ahí tela para cortar. Y que hay muchos temas que uno pudiera estudiar de los cómics, la psicología detrás de los personajes, las historias, la sátira o cómo veían, bueno, viéndolo desde mi trasfondo de historia, cómo veían el mundo en esos momentos, los 60, los 70, por ejemplo, que hay muchísima tela que cortar. Sí, no, para la tesis de maestría yo hice un desglose de las materias en que se utilizaban o sea, ¿cómo te explico? Yo hice una distribución, un análisis de la temática de las diferentes tesis, no de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Yo hice una lista de tesis de maestría, por disciplina, por áreas de estudio y de qué trataban. ¿Ves? Y cuando vine a ver las temáticas que más se utilizaban para hacer acercamiento a los estudios a través de los cómics eran en humanidades y ciencias sociales. Si te pones a ver, son las 2 facultades más fuertes que nosotros tenemos en UPR Río Piedras. Esa historia, sociología que hay tantos cómics que se están produciendo en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también, en torno de contenido social. Y yo creo que eso es bien interesante. O sea, se pueden hacer trabajo y hay que ver los cómics como una cantera de información que hay que procesar. Hay que romper esa piedra para molerla y distribuirla. Y así yo lo visualizo el mundo del cómic. Te pregunto, Manuel, ¿cuál es el futuro de puertorriqueños en el mundo del cómic? ¿Qué viene? Bueno, hay varias cosas. Primero, yo creo que lo más retante, ustedes que han trabajado con archivos, principalmente Rosadel, que ha trabajado con la cuestión de la curaduría digital y bueno, tú también, Taira, has trabajado con eso. Saben que el mayor reto, el futuro de esto tiene que ver con el mantenimiento. ¿Cómo vamos a mantener esa exhibición? Lo otro es seguir desarrollando el acervo bibliográfico. ¿Qué significa eso? Es seguir creando ese fondo. Curiosamente, muchas personas creían que yo iba a internet, buscaba las imágenes, le daba copy and paste, las ponía ahí y hablaba de él como, wow, este hombre es una eminencia. No.
estamos hablando de una colección que lleva desarrollándose por más de 20 años, una colección física. Y pues yo creo que ese otro aspecto del futuro de esta exhibición es que sea como que la base para lo que eventualmente yo deseo que se vaya a crear la primera colección de cómics puertorriqueños, no tan solo en Puerto Rico, el Caribe, sino en el mundo, porque no existe en ningún lado. Yo, a modo de curiosidad y con mucha insistencia, yo me paso visitando los catálogos e inventarios de diferentes bibliotecas en Estados Unidos, particularmente la de Michigan. Michigan tiene la colección de cómics más grande del mundo. Y al igual que otras colecciones como la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Pública de Nueva York, y me paso buscando a ver cuántos cómics de puertorriqueños ellos tienen ahí, y la lista no sobrepasa los 100. Y yo ya estoy hablando, yo tengo ya cerca de 1000 piezas. O sea, el crear la primera colección o archivo, vamos a decirlo así, del cómic puertorriqueño, yo creo que sería el gran futuro de esta colección. Yo he dado instrucciones, tengo salud y vivo ahora, pero uno no sabe de mañana, nadie puede asegurar el mañana. Y yo se lo he dicho aquí a mis hijos, a mi esposa, si me pasa algo, ya va esto inmediatamente a la colección puertorriqueña, ya en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, porque ya, aunque hemos hablado así un poquito de manera informal, y también recibí una oferta de otro archivo aquí en Puerto Rico, porque están interesados en crear la primera colección. Yo creo que ese debe ser el futuro, y esa última parte del futuro de todo esto debe ser que, como dije hace un rato, que ese acervo bibliográfico sirva como una cantera de información, que sea capaz de generar nuevas investigaciones y crear nuevo conocimiento. Yo creo que ese debe ser el futuro, y obviamente, aunque Rosadel y yo contemplamos la posibilidad de sacarla de Facebook o de Pinterest y crear Omeca, pero obviamente eso tiene un costo, y en esta altura de mi vida yo he tenido mucho gasto con este asunto, pero no he sacado de la mesa esa consideración de mover la exhibición a un lugar más formal, más profesional, vamos a decirlo así, de acuerdo a nuestros intereses. Bueno, y para cerrar nuestra conversación, ya nos has contado sobre tu pasión por los cómics, cómo llegas a la exhibición, nos hablaste un poquito sobre la industria, pero te quisiéramos preguntar, tú, Manuel Martínez Nazario. Sí, leo Batman, me gusta Batman. Tú, más o menos iba por ahí. Que lee Batman, o sea, no lee Batman, le encanta Batman. O sea, si puede utilizar camisas de Batman, si puede llamarse Bruce Wayne, lector de cómics desde pequeño. ¿Cuál es tu propósito con este proyecto? Nada, ya es crear, yo creo que dar a conocer, yo creo que principalmente la labor creativa de los nuestros, que muchas personas entiendan, y respondiendo tal vez a esta pregunta que me hacen, ¿y en Puerto Rico hay cómics? ¿Hay puertorriqueños en el mundo del cómic? Esas son preguntas que me han hecho. Y yo, sí. Ay, yo no imaginaba que habían tantos cómics de puertorriqueños. Yo, sí. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes y más apasionados objetivos, y que me he disfrutado mucho, y es dar a conocer el trabajo de los nuestros. Y como dije inicialmente, no limitarme a los boricuas, a los puertorriqueños de aquí, sino a los que por alguna razón nacimos allá en Estados Unidos, y unos regresamos, pero otros se quedaron, no pierden el contacto con Puerto Rico. Y el tercer grupo que mencioné también inicialmente, de todos esos puertorriqueños, por situaciones que nosotros conocemos, porque se fueron de aquí, pues quieren echar para adelante y están en el mundo del cómic, haciendo cómic en Estados Unidos. Y yo creo que es dar a conocer y preservar ese pedazo de la historia nuestra,
A veces me dicen, no, usted es el historiador de cómic. Yo no soy historiador, yo respeto mucho la disciplina de la historia, ¿no? Que vengan los historiadores a consultar eso y hagan la historia del cómic puertorriqueño. Y pues, le estoy facilitando esa búsqueda porque van a tener las cosas reunidas en un mismo lugar, ¿ves? Y yo creo que si se fijan, esa finalidad, esos objetivos giran en torno a todas estas cosas. No hay un solo objetivo, no hay una sola finalidad. Hay varias y pues yo creo que ahora yo me detengo y miro hacia atrás y digo, wow, la verdad que yo he sido un loco haciendo esto. Me ha consumido mucho. Aquellos que me conocen saben que esto yo no lo puedo tocar en el trabajo porque si yo toco esto en el trabajo me envuelvo y no hago nada en el trabajo. Y ahora mismo la colección que tengo a cargo tiene una serie de retos, complicaciones, problemas, como quieran llamarle, y me consume todo el día. Y a veces yo llego aquí y le dedico 2, 3, 4, 5 horas a esto. Y pues las personas se han dado cuenta, los que saben de este trabajo se han dado cuenta, mis hermanos, tú le has metido muchas horas a eso y ellos han sido cientos de horas a esto. Y ya van 12, 13, 14, 15 meses llevamos en esto, dándole fuertemente. Y pues disfrutarse el viaje. Yo siempre le digo a los más jóvenes, a mis hijos, cuando uno hace algo, uno tiene que hacerle algo porque te guste y disfruta el viaje. Yo creo que por ahí va el asunto. Disfruta el viaje, disfruta el proceso y yo he sido afortunado. Amo mi trabajo y he disfrutado este viaje, honestamente. Oh. Manuel, agradecemos muchísimo la conversación. Agradecemos el tiempo, agradecemos, ¿verdad?, que este proyecto dé visibilidad. Deseamos que, ¿verdad?, que todos esos proyectos que planteas tener, pues, sean exitosos y que este proyecto logre el alcance que desea, porque ciertamente es importante y es una maravillosa aportación que podríamos hacer, ¿verdad?, desde nuestra disciplina. Claro. Al igual que los pasados episodios, les exhortamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, las cuales compartimos en la descripción. Ahí es que a mí me gusta hacer. Ahí. Exacto. Aquí en Facebook y aquí abajo en YouTube. Para que puedan acceder a pasados y futuros episodios de Nociones. Además, si les gustó, por favor, compartan este contenido. Te aseguro lo haré. Les recordamos que Nociones, el podcast, se distribuye en formato video a través de Facebook y YouTube, y también en formato audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor o en su portal de podcast de preferencia. Que, Taira, hablando del podcast en audio, hablamos de nuestras camisas, pero no las describimos. Yo estoy utilizando una camisa de Wonder Woman. Y yo tengo una de Runaways de Marvel. Ok, fantástico. Y aquí pues, la primera feria de cómics. Es de la primera feria de cómics. Recibí el diseño pues, original mío, aunque no lo hice obviamente, pero llevo el arte. Le digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que tengo en la cabeza. Entonces el primer año pues, fue roja, la segunda fue, ¿qué color fue? Fue gris. La camiseta gris. Y para la tercera, que todavía está por ahí, pero ya verán, la veremos por ahí, es azul, un azulito muy bonito. Porque se me ocurrió, se me haga más fácil identificarla por año, cambiarle el color y hacer algo diferente. Solamente se cambia el número y el color. Pero y el color, sí, para hacer algo diferente, para hacer algo menos. Ya, yo tengo la mía de la tercera y estoy loca por usarla cuando sea ya la feria. Sí, vamos a reunirnos eventualmente después con la administración universitaria para ver, a ver cómo se va flexibilizando esto, para ver si a finales de año se logra hacer la tercera feria de cómics. Y pues nada, pendiente a la página de la exhibición virtual, ya sea en Pinterest y en Facebook, pues, lo anunciaremos y pues para ver si se logra dar eso. Ya todos a los que invité así de manera tentativa, todos me dijeron que sí. Qué bueno. Y es que tan deseoso, como les mencioné hace un rato, tan deseoso de ese intercambio, ese calor humano, de hablar, vernos. Yo creo que eso es importante. Sí, que lo es.
Y como les mencionamos, Puertorriqueños en el Mundo del Cómic, lo pueden buscar así mismito, Puertorriqueños en el Mundo del Cómic, en Facebook y en Pinterest. Nuevamente, Manuel, muchísimas gracias y a ustedes por su apoyo. Hasta la próxima. Gracias. Se me cuidan. Bye. Bye.